Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo Ipsos Talk. Eh, Estamos muy contentos de poder dar inicio a este año con un webinar de alto interés. Hemos visto que surge de manera espontánea, ¿no es cierto?, los temas de sostenibilidad en la ciudadanía y también como parte de los pilares estratégicos de muchas de las compañías de nuestros clientes. Así que muy contentos de poder tocar esta temática al inicio del 2022. Esperemos unos segundos mientras se sigue sumando gente. Miren, tenemos asistentes del mundo de los servicios, de la banca, del retail, de consumo masivo, de los medios, colegas Ipsos de otros países. Excelente, con súper buena asistencia. Denme un segundo, vamos a arreglar todo para partir. Entonces, si les parece, damos inicio. Bienvenidos a todos. Nuestro tema de hoy, sostenibilidad. Tenemos un tremendo invitado global, Pippa Bailey, que es la cabeza, ¿no es cierto?, la líder del área de sostenibilidad y cambio climático desde Inglaterra, que están siempre levantando las tendencias globales que después nos ayudan a bajarlas a nivel Latinoamérica y en nuestro país en particular. Y además tenemos de invitado a Jorge López, porque, bueno, cosas del COVID, me dio COVID, no pude eh, estar con vos en estos días, así que desde ya muchas gracias a Jorge por ayudarnos y sumarse en último minuto a la presentación de hoy. ¿En qué se divide esta presentación? El día de hoy lo dividimos en 3 bloques, ¿cierto? El primer bloque, Jorge nos va a dar una introducción para poner en contexto las preocupaciones del mundo de América Latina y lo que está sucediendo en el país. El segundo bloque vamos a tener la presentación de Pippa Bailey, que amablemente nos envió un video subtitulado para que todos podamos tenerlo en español, para tocar esta temática de preocupaciones a nivel global y también cómo llevarlo a la gestión en las empresas. Y finalmente, en la modalidad de hoy tenemos un panel de discusión muy interesante con invitados de lujo, de clientes y amigos, moderados por Alejandra Ojeda, que es nuestra directora de la Unidad de Reputación Corporativa y Asuntos Públicos. Así que un súper interesante webinar el de hoy, muy completo. Algunas indicaciones técnicas antes de partir. Recuerden que al lado derecho ustedes tienen un panel donde pueden hacer las preguntas, las consultas o comentarios que quieran agregar. Si no nos alcanza el tiempo, al final no se preocupen, después nosotros les enviamos respuesta y se las hacemos llegar también a los panelistas invitados. Cualquier cosa, si se les cae, ¿no es cierto?, internet o si tienen algún problema de conexión, les confirmo desde ya que esta presentación va a estar grabada y disponible en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y también nos pueden escribir ante cualquier tema. Nosotros encantados de poder hacerlo llegar a sus compañías. ¿Sí? Entonces, si les parece, demos inicio. Vamos a invitar a que conecte Jorge. Hola, Jorge. Bienvenido. Dame un segundo que está sin audio. Te voy a activar el audio. Ahí estás. Gracias. Antes de saludar, mis mejores deseos para que te recuperes bien. Gracias. Carolina, mejorado la presentadora, pero vamos a hacer lo posible. Dale, gracias, Jorge. Bueno, básicamente lo que quisiera dar es un contexto sobre el mes de enero, el minuto en que estamos. Carolina, si quieres tú vas avanzando con la presentación. ¿Se ve ahí el clic? Dame un segundo. No, yo veo pegada la primera lámina. Bueno, Ahí está, la idea dale. es simplemente, gracias, la idea simplemente es el tema de fondo de la sostenibilidad, pero lo que queremos dar es un contexto porque la mirada de las personas hacia los objetivos sostenibles, las mejores prácticas,
el cuidado de la sociedad, del medio ambiente, no se da en un contexto puro, se da en un entorno de economía, de cambios sociales, de demanda ciudadana en general, no solamente hacia las empresas, sino fundamentalmente en estos periodos hacia los gobiernos, en fin. Por lo tanto, quizás simplemente instalar en primer lugar la idea de que existe hoy día un ánimo optimista en este inicio de año. Perdón, volvamos atrás, Carolina. Existe todavía un ánimo optimista en el inicio de año, tanto en los mercados como en las personas, que a pesar efectivamente de una ola creciente de la nueva cepa, están mirando todas sus actividades con una mayor normalidad. Y por esa razón se instalan otras preocupaciones por encima de la pandemia, particularmente los temas de inflación, cambios de costos de la vida, la crisis hídrica que está dando muchísimo que hablar, sobre todo en este periodo de vacaciones en Chile, los temas migratorios han tomado las noticias en el último tiempo y no de la mejor manera, desgraciadamente, y todos los temas de crisis de confianza en que se arrastran ya desde fines de 2019. Dentro de ese marco, la mirada que está haciendo la ciudadanía y los consumidores, los ciudadanos, no solamente al rol de gobierno, sino también a las empresas en el ámbito de sus preocupaciones, es un motivo de interés permanente. Por eso queremos poner en este contexto inicial y vincular este contexto con el tema de sostenibilidad, que es efectivamente lo que nos lleva a la reunión de hoy día. Fíjense ustedes que en el comienzo de año, la primera curva que se despliega es básicamente la percepción de crimen y violencia, que se extendió durante bastante tiempo, con alguna tendencia a la baja, motivo efectivamente de las prioridades en la pandemia, pero que nuevamente desde el primer tercio del 2020 se vuelve a su crecimiento. Y ocupa el primer nivel en las preocupaciones. En segundo lugar, la pobreza y la desigualdad social prácticamente se ha mantenido estable en este periodo, con una leve disminución probablemente de la instalación de los subsidios durante el año 2020. En tercer lugar, el tema de corrupción en distintos ámbitos mantiene una curva de completa estabilidad, siendo también un tema de preocupación ciudadana. Después viene el tema de la inflación, en que efectivamente la percepción de la inflación como un problema que va a golpear la economía de cada uno de nosotros es un tema creciente. Lo mismo, como lo comentaba antes, que son los temas de los controles migratorios, fundamentalmente por el impacto que hemos tenido en las noticias en el último tiempo. Carolina, perdón, veo que la presentación se fue al inicio. Perdón, estoy con algunos problemas técnicos acá, dame un segundito, volvemos al tiro, dame un segundo. ¿Pueden verla ahora? Voy. Sí, ponle modo perfecto. Presentación, despliega todas las curvas y seguimos avanzando ahí según lo hablamos. Ok. Perfecto. Hemos tenido todos los problemas del mundo hoy día en la mañana. No solamente el COVID que llegó a golpear a la casa de Carolina con su afonía como uno de los síntomas, sino también la falla de mi computador. Por lo tanto, lo reemplacé con un Mac que no pudimos hacer funcionar bien. Así que Carolina me va a acompañar en una sincronización que vamos a tratar de ir llevando mejor en las láminas que vienen. Así que Carolina, porfa, vamos nomás a la lámina siguiente. Perfecto. Te pido atención a la pantalla para poder estar coordinado. Bueno, en ese contexto, efectivamente, en que la pandemia hoy día ocupa una posición bastante intermedia, fíjense ustedes las fuertes diferencias, y si quiere hacer unos clics, Carolina, para mostrar las diferencias, por ejemplo, en las preocupaciones que se están dando y las diferencias que se han dado en Chile. Fíjense, perdón, si puedes volver atrás. Fíjense ustedes, por ejemplo, que crimen y violencia, si ustedes miran los gráficos de Chile en azul oscuro, con el naranja claro o el amarillo en LATAM,
son valores relativamente parecidos y bastante por arriba de la misma preocupación por instalar el crimen y la violencia como una preocupación principal en los 30 países que Ipsos mide en este indicador. Sin embargo, los temas de pobreza y desigualdad, también Latinoamérica es muy parecido a Chile. Pero en los temas de corrupción, en general, Chile se comporta exactamente como el promedio del mundo, y Latinoamérica tiene una percepción más alta en los temas de corrupción. La inflación es una preocupación semejante en todas partes, y los temas migratorios, fíjense ustedes lo fuerte que es la preocupación en Chile, muchísimo, muchísimo por arriba de lo que es el promedio de los países que medimos en Latinoamérica. En COVID, la preocupación en Chile es menor, probablemente por el exitoso programa de vacunación, que nos hace sentir mejor parados en esta etapa. Educación es bastante similar a Latinoamérica, pero el desempleo, de una u otra manera, muestra la fuerte recuperación económica y que algunos economistas están hablando de sobrecalentamiento, y probablemente el desempleo no es una preocupación en este minuto como lo representa a nivel global o como lo representa todavía más en Latinoamérica. Finalmente, al pie del gráfico, fíjense ustedes que Chile muestra una preocupación muchísimo mayor que el promedio de Latinoamérica, fundamentalmente, probablemente porque nos estamos dando cuenta que el cambio climático nos ha llegado a golpear a las puertas, en el sentido de que la crisis hídrica no solamente la vemos en los lugares de vacaciones, que se sienten muy golpeados, cercanos a Santiago, hacia el sur, hacia el norte, sino también los anuncios de un probable razonamiento de agua en algunas comunas de Santiago en la medida que el año avance. Bueno, este es el contexto en el cual efectivamente se inserta el inicio de año. Carolina, si quieres avanzamos y que nos muestra que efectivamente el COVID no es un tema. Chile está al final en esta gráfica, en las preocupaciones. Perú probablemente es el país, uno de los países más golpeados en Latinoamérica, que duplica los niveles de preocupación de Chile. Entonces, si avanzamos en la gráfica, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en el inicio de año hay una mirada optimista en cierta medida. Ustedes pueden ver en los recuadros la comparación entre el total de países medidos en los distintos continentes, en el estudio comparado con Latinoamérica, y si miran en el lado derecho, las comparaciones con los mismos valores en Chile, para las preguntas de si se siente más optimista respecto del año que está iniciándose respecto del año anterior, que los niveles de respuestas positivas son muy altos, y es semejante en Chile. El reconocimiento del mal año que estamos dejando atrás, las resoluciones personales hacia el año que viene, el fortalecimiento de la economía. Ahí ya efectivamente el optimismo disminuye de manera importante y nos ubicamos en los mismos valores que Latinoamérica, y por supuesto el juicio respecto del impacto que ha tenido el tema económico en los presupuestos familiares. Entonces hay una mezcla de mirada optimista o reservada en lo que es el inicio de este año. Sin embargo, en lo que somos bastante menos optimistas es en la inflación, porque efectivamente en el estudio de enero Chile aparece como segundo país en el mundo como preocupación respecto a que efectivamente el alza de los precios va a golpear la billetera familiar en nuestros hogares. Esa es una preocupación muy fuerte que se va a estar dando probablemente con una mirada muy atenta respecto de cómo las empresas se van instalando con sus ofertas, moviendo sus precios, desplegando la oferta de sus productos, en las variedades de alternativas para cuidar el presupuesto. Es un contexto que hay que tener tremendamente presente en el alineamiento de las comunicaciones de los primeros meses del año. En la lámina siguiente, Carolina, si me acompañas con la lámina. Si hay un lag ahí entre lo que ves tú y lo que ven las personas, lo que ven los asistentes. Perfecto. Ahí ya Lo estamos entiendo. proyectando. Lo entiendo perfectamente. Ok. Ok.
Pedimos excusa por lo accidentado de esta puesta en marcha, pero yo me quedé pegado en la lámina. Voy a bajar mi cámara para ver si Estamos efectivamente. viendo las personas cómo les preocupa el clima de tolerancia en el país. Perfecto, gracias. Sí, aquí la tengo. La posición de Chile respecto a la percepción de tolerancia es una posición de la media hacia abajo, y ese es un tema que se vuelve sensible porque en la lámina anterior veíamos que la gente va a entrar hacia el segundo semestre en un espacio financiero muy crítico, y en ese sentido probablemente cualquier tipo de tema público, con marcas, con empresas, con instituciones, va a ser más agudo que en un minuto de economía más bollante. Además de la ausencia del clima de tolerancia, y si quieres vamos a la lámina siguiente, Carolina. Ahí estamos. Ok. Yo voy a esperar que me llegue la lámina. Si quieres me ayudas con la lámina y yo avanzo con el concepto. Acá estamos viendo los atributos que determinan la confianza. Perfecto. Bueno, este atributo es importante porque en la medida que entendamos cómo se vincula la confianza con los temas de sostenibilidad, que es el tema central que vamos a desarrollar a continuación, vamos a entender que, por ejemplo, atributos que se instalan muy arriba en la importancia que las personas dan para juzgar confianza, se establece, además de la transparencia, que es por lejos el más importante, se establece la fiabilidad, el cumplir promesas. Y eso tiene efectivamente que ver con los discursos públicos que marcas y empresas proyectan hacia los consumidores y el cumplimiento real. Si no va a haber un cumplimiento real y exhaustivo, es mejor no ofrecer ni prometer. El actuar responsablemente, y esto no vale solamente en el ámbito de las instituciones públicas, sino también en el ámbito de las instituciones privadas, las marcas y las empresas. El ser bueno en lo que hacemos. La sustentabilidad del medio ambiente. Son todos elementos que se instalan muy arriba en lo que las personas determinan como drivers de confianza. Y esa es la lectura que en cada rubro, sector, marca o empresa debemos entender cómo estos elementos ranquean para efectivamente alinearnos en lo que vamos a hacer, porque finalmente la confianza se juzga sobre los actos más que sobre lo que se dice, y alinear efectivamente de esa manera las actividades hacia el año. En la lámina siguiente, si me la avanzas, Carolina, y me cuentas. Ahí estamos viendo ahora el ranking de la ODS, donde tenemos el ranking total de los 17 atributos. Así es. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas y que tienen una prioridad que ha sido medida a lo largo de todo el mundo. Y estos objetivos de desarrollo sustentable tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y así va avanzando el ranking, igualdad de género, agua limpia, innovación, reducción de desigualdades, hasta terminar en los temas de paz, justicia e instituciones sólidas. Pero si ustedes miran este ranking establecido a nivel global, y miramos este mismo ranking juzgado en las entrevistas que hacemos en Chile, ustedes van a apreciar unos cambios importantes. Probablemente algunos permanecen por lo trascendente que son la pobreza, el hambre, la educación, muy arriba, ¿cierto? Pero el trabajo decente es un tema que marca mucho más fuerte en Chile, porque hay déficit todavía importantes ahí. Salud y bienestar parece un poco menos prioritario en Chile que lo que es el resto del mundo, pero es muy importante todavía. Pero los temas de agua limpia, los temas de reducción de desigualdades, perdón, Carolina, yo no sé qué tienes tú en pantalla. Sí, aquí veo que están viendo lo mismo. Sí. Ok. Y la acción por el clima, que ustedes la ven ranqueada más abajo en el promedio de los países que medimos, o la vía de los ecosistemas, también ranqueado mucho más arriba en Chile. Entonces, si uno toma
las 10 principales en Chile, y la compara con este ranking de 16, se va a dar cuenta que el país en sí tiene una sensibilidad en promedio más alta que el resto de Latinoamérica en los temas de sustentabilidad. Eso aparece muy sistemático, muy marcado y muy permanente en las distintas evaluaciones que hacemos. En el gráfico siguiente, me parece que se compara, Carolina, el rol de los actores gubernamentales, el rol de las personas y el rol de las empresas frente a cómo cada uno está haciendo su parte en el ámbito del desarrollo de estos objetivos sostenibles. Y ustedes pueden darse cuenta, bueno, esta es una encuesta realizada a personas, las personas van a tender a ser un poco más generosas al juzgarse a sí mismas, pero aún así vemos que hay un gap enorme entre la percepción de cumplimiento en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, en el ámbito de gobiernos, empresas, respecto de personas. Entonces, en este gap tan marcado con que las personas miran el desempeño del gobierno y de las empresas, se impone una estrategia que lleva un correlato muy fuerte entre gobiernos y empresas para abordar los temas de desarrollo sostenible. De manera entonces que si tenemos que cerrar con una idea, esta accidentada introducción, tenemos que establecer el relato de que nos encontramos en un momento muy crítico, muy clave, para asumir una responsabilidad compartida entre gobiernos y empresas, donde haya una narrativa conjunta, porque es en esa narrativa conjunta en que efectivamente también se va a poder transformar las conductas del consumidor y la percepción del consumidor, que son elementos tan necesarios efectivamente para que la sociedad en su conjunto tenga un rol de cumplimiento y desarrollo en estos objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, pensamos abrir el año con este tema tan relevante para poner una especie de alerta en un tema que uno piensa que suele ocupar espacios intermedios en las prioridades de las personas, pero que en realidad, dado el contexto en que el país inicia este año, es un tema que probablemente va a tener una relevancia cada vez mayor. Así es que nada, Carolina, dejo completamente en tus manos la presentación y podemos ir al video. Perfecto. Gracias, Jorge. Oye, no teníamos considerado que íbamos a tener problemas con el computador. Mi disculpa del caso, creo que finalmente igual logramos visualizarlo. Gracias, Jorge. Entonces pasamos a ver el video, ¿les parece? Con ustedes entonces el video de Pipa Bailey, nuestra experta desde Inglaterra, para hablar de sostenibilidad. Hello and welcome. My name is Dr. Pippa Bailey and I'm head of our climate change and sustainability practice at Ipsos. And I'm very excited to be talking to you today about sustainability, and it's an incredibly important topic. So we're going to cover quite a lot of material, and I look forward to the questions that you may have after we finish. So let's start with, what do we mean when we talk about sustainability? If you ask most people, they will say it's about the environment, it's about climate change, it's about pollution, it's about plastics in our oceans, it's about deforestation, it's about polluted waterways, degradation of soil and deforestation. All of these things immediately jump to mind. And, you know, that is a major factor. It's very present in people's minds. But it's really only half the story, because when at Ipsos we're talking about sustainability, we're also talking about us as global citizens, and we're talking about our sustainability as a race, because we're not sustainable if we're not protecting people, supporting them, educating them, nourishing them, providing the right amount of healthcare, ensuring that you know, the old and those who are less able are looked after, that we're not discriminating between people because everyone has something to contribute.
So all these factors are connected, the sustainability of the planet and the sustainability of us as a human race. They're intrinsically linked. And I will come back to this later. But I want to start my presentation with a conclusion. And it's something we'll come back to at the end of the presentation. But I wanted to put this up there because it's a little bit provocative. If your business isn't sustainable, it isn't sustainable. And this will make sense when I come to the end of the presentation, but I just want you to hold that thought as we go through. Now, I'm going to cover three main areas in my presentation. The first of these is to provide a kind of very macro view of the consumer context and concern, and that does predominantly focus on the environment. And so we will start with that. We'll then move on to look at the consumer understanding. How much do consumers understand about what's going on and about sustainability? What are their behaviours and what are their expectations of government and business to act? And then we'll come to a more commercial section in section 3, where we talk about the danger of sustainable silos. And this will make sense as we get there. So let's start off with consumer context and concern. We know that 83% of the global population think we're heading for environmental disaster unless we change our habits quickly. And you can see in this chart a number of the countries that were included in this study. And you see a bit of a dip in 2019 and then this quite dramatic rise to 2020 and 2021 for a lot of the markets. And part of this is driven by the very extreme weather conditions that we've experienced over the last few years, driven by climate change, whether that be wildfires in the west coast of the US and in Australia, whether it be the amount and intensity of hurricanes that we've seen, particularly in the US, but in other parts of the world as well, flooding, extreme temperatures, also extreme snow in places that we wouldn't expect to see it. So very extreme weather conditions, which have touched most people in some way across the globe, disrupting our lives. So that interplay again between the environment and our ability to be sustainable as individuals on the planet. And we know that the climate emergency from our Global Trends Survey is the #1 value that unites the planet. And that's across a number of topics, looking at education, healthcare, politics, you name it. It is very much front and center for the global citizen. And when we look at this in terms of other concerns that people have, so things like the cost of living, corruption, schooling, taxes, we see that environment overall comes in at #5. This has moved up compared to last year, so it's overtaken unemployment. But what we see is that we as individuals are very much concerned with what's happening today, what's happening tomorrow, what's happening next week. We're worried about our children, we're worried about our relatives, we're worried about our friends, you know, how secure our jobs are. And these things will always remain primary in people's lives than what's happening now. The environment, yes, people are very conscious about what we need to do, that we need to act. But sometimes these things are not so present in our day-to-day lives because they feel a little bit more remote, a little bit more far off. So it's likely that healthcare, protecting our loved ones, protecting our jobs, having a safe place to live, and our worry about coronavirus, obviously, which continues to impact people across the globe, are primary in this list. But when we ask people from the list what worries them most, and we see that environment is up there, we see that it's particularly the LATAM countries. So we see here Colombia, Brazil, and Chile that are very much at the top. So they are more concerned than many. And we know that overall that people are as worried about COVID as they are about the environment. But this worry about the environment is so extreme that we see that 50% of people think that priority should be given to the environment over the economy. So 50% think that the environment and focus should come first, and only 35% thinking that economic development, and this covers both developed and emerging countries. So that's really important to point out. Again, when we look at this, we see that the LATAM countries, Colombia, Chile, Mexico, and Brazil, are at the top of this list.
And let's have a little think about probably why that is. You know, you're citizens yourself. And that's because people in South America have noticed the effects of climate change more than any other region in the globe. When we look here, 61% versus 36% for the global average. And that's because the effects of climate change are being readily felt in LATAM regions. But when we now turn to look at who is affected, is it all generations? Is it young people? Is it old people? We actually see that everybody's worried about the environment. You can see at the top, more than 70%, irrespective of the age cohort that people are in across the globe. But young people are more angry, and so they should be. It's the actions of generations that have come prior to them that have affected the situation that we now find ourselves in. And it's their future, their children, their grandchildren, the planet in which they're going to live. But we also see that they can be a little bit indifferent, more so than other age cohorts. And again, there's a reason for this. We see that young people feel like they hear far more about negative impacts of the environment than they do about progress. So how science and technology will be able to help us. And that's because these young people, we're all connected to our mobile phones. Let's not pretend that we aren't. But they particularly are exposed to more news than perhaps prior generations would have been at the same age. And this creates an anxiety and a worry in their minds. And we know on social media, to which many young people are very involved, that bad news travels 5 times faster than good news. So they're going to be exposed to a lot of negativity. And hence, 1 in 5 young people, these are people under 35 years of age, are more fatalistic. They already think that it's too late to fix this. And this compares to only 1 in 10 of those aged over 50. And this is a dangerous place to be for the young. However, on a positive note, what we do see with the younger generations is that they're more likely to shout to have their voice heard. They're more likely to be voting with their feet, contributing to protests and petitions, and also potentially only directionally, but to be boycotting brands that they feel are not behaving in an appropriate manner towards the climate crisis. And this is shown very much in stark reality when we look at the trade-off between companies doing stuff to prevent harming the environment versus paying the correct amount of tax, so the governance of the company. And young people think that far more effort should be given to reducing harm to the environment than paying the right amount of tax. And you can see this particularly in Gen Z, which is the kind of youngest cohort, youngest group of coming adults that we would look at. So, from our first section, we can see that climate is front and centre in the minds of the global citizen, and no more so than in the southern hemisphere, where people are affected most by climate change, and they are experiencing it in their day-to-day lives. So much so that citizens really want business and government to prioritise the environment over other things, whether that be making money or paying the right amount of taxes. So let's move on to our second section of the presentation, and that's consumer understanding, behaviour and expectations. Now, the global citizens are saying we should be doing more. We're worried. Things are affecting us on a day-to-day basis. We're seeing the effect of climate change, and we're seeing the effect of our abuse of the planet. But when we look at the behaviours that we as citizens can make, we see that there's been very little change over the last 7 years with regard to activities that we can take on a day-to-day basis, whether that be avoiding products which have too much packaging, switching off light bulbs, turning the temperature down, walking instead of taking a car. So often we hear that a lot of criticism is levelled at us at consumers because of this say-do gap. We say that we're worried, we say that we're concerned, we're saying that more should be done, but we're not doing much or more ourselves.
But this is just the tip of the iceberg, because it's much more complicated than that. There's a shared responsibility. In order for us to be able to make significant changes and progress, it's going to require, yes, citizens to do their part, but also government and companies. And it's the interplay between those things that are really important, because consumers will only act when there's a joined up narrative about what should be done between government and business. Also, knowledge is a challenge. We know this from the data that we look at, is that consumers misunderstand what needs to be done. They overestimate the things which actually will have a small impact and underestimate those which will have a larger impact. And also there's a paradox of choice. People are bombarded with messages and communication and labeling and what's the best thing to do. So knowing where they should start and what's going to have the best impact is really difficult for them. But something is clear, is that global citizens think that they're doing enough. So when we look at those people who should act versus those that are taking action, we see that there's an expectation that government and private companies should be doing more than they are. And most LATAM countries, interestingly, are actually more likely to fess up as global citizens, that they need to take action themselves. So if we look at the global average, it's 50, whereas we look at kind of Colombia, Mexico, and Chile, it's much higher than this. And so, you know, the citizens of the LATAM countries are saying, yes, we need to do something, we need to do more ourselves. And they're putting increased onus on themselves for protecting the environment specifically. And it's because that environment is so important to the citizens of the LATAM countries, and that their success, their ability to thrive, is dependent on the environment. And the belief that lifestyle change is going to need to be significant. I think many consumers across the globe hope they can make some small changes, and the rest of it's up to government and business to sort it out. But actually, we see in the LATAM countries, they're much more likely to say that, yes, we recognise that we ourselves are going to have to make some notable differences to the way that we live our lives if we're going to be able to rescue the situation that we're in. Now, interestingly, as I alluded to a little bit earlier, 7 in 10 citizens globally think they know what actions they need to take, but do they? So when they were asked about, you know, what activities they can do, that they're taking part in, which they think will help the crisis, we can see that the top answer is recycling as much as possible and buying energy from renewable sources, you know, replacing a typical car with an electric car. But when we look at the carbon emissions of these activities, we see that there's not a good relationship between the things that people are saying they can do and would do potentially, and the actual impact on the environment. In fact, recycling, yes, it's important that we're doing it so that that waste doesn't end up in inappropriate places like the ocean and dumped in other countries, but the impact is relatively small compared to some of the bigger actions that people are going to need to take, some choices, hard choices that people are going to have to make about their travel plans, about their holidays, about their diet, and so on. So there is a gap between what people think they should be doing and what they need to do, and that does need to be bridged. Now, we don't make it easy for consumers. Just in the UK alone, we have 87 eco-labels, and it's overwhelmingly confusing for the consumer. They don't have time to look at labels and make choices between, should I buy something that's made from recycled material, or is fully recyclable, or is decompostable? It's very complicated. So something needs to be done to make it easier for the consumer to help businesses, but also help themselves make the right choices. And there's a big desire to regulate. So there needs to be more regulation, and that's felt across the globe. So what we're hearing is that global citizens are giving the permission for government and business to act, to do things differently. And we already have quite things like the congestion charge, which has been applied in many cities across the globe.
And people haven't risen up and said, we're not going to accept this, this is part of our liberty. And because people accept that they can enjoy their cities if they're less polluted, there's less traffic there, and people are not going to suffer from breathing difficulties. So people accept that there are benefits to be had from further regulation. So global citizens accept this. We need to do this to protect the environment and ourselves as citizens that live in these environments. But LATAM's interesting specifically because the citizens of LATAM know that they need to change their lifestyle themselves. So they're perhaps more willing, more ready to be engaged in making those lifestyle changes if we're going to improve things. I want to come to my final section where we're just going to narrow down a bit more into the kind of commercial reality and what we need to think about with regard to sustainability. A lot's talked about environment. I've started this presentation talking a lot about environment because this is the thing that often jumps to the consumer's mind or the layperson's mind when they're thinking about sustainability. But when we ask consumers across the globe, and again, this covers 28 countries across developed and emerging economies, about the importance of environment versus social. So these are like treating employees fairly, diversity of working conditions, not discriminating, paying people fairly, and governance, which is good corporate practice like paying tax and executive remuneration. We actually see that there's a very close tie between protecting the environment and improving society. So coming back to the point that I made right at the beginning, we can only be sustainable if we're thinking about not only the environment, but also ourselves as global citizens and how we're looking after each other to exist and thrive in this world. And people have already made this link between the environment and social. And the pandemic has driven this. So you see this figure here, that 62% of people globally think that the pandemic is linked to our misuse of the environment. We're part of an ecosystem after all. We're not separate from the environment. So our misuse, mistreatment of the environment has kind of come back to bite us and to help to redress. But obviously, you will have heard in Delhi that there was a lockdown, not due to COVID, but because the pollution from power stations was so great that people couldn't breathe properly. So they had to shut schools and businesses and the power stations themselves. These things are intrinsically linked. So we can't think about environment, social and governance as silos. Commercially and strategically, we have to think about them together. And I hate to call out any one company or business, but this is a really lovely example of a company who had really good intentions, but it didn't work out. So there's a company called BrewDog, and they create beer. And they had a beer which was generated, produced purely by using wind power. And they decided to call this beer Gale. It was a nice play on words. It was power generated by wind, and they thought, we'll call the beer Gale. They had an amazing campaign, very entertaining, very engaging for the customer and consumer, and very clever. But they got called out by their employees for having a toxic workplace environment, which was highly discriminatory. And their employees came out of the woodwork, and a lot was seen on the news and social media about how badly they treated their employees. So it ended up being a very negative thing, something which was hopefully positive, ended up being a very negative thing. And at Ipsos, we have a model to talk about this, how to avoid this kind of thing. And we call this Shield, Swords and Standards. Now, Shields and Swords is not new, but it's a nice way to think about strategically how we approach sustainability as businesses. The shield is your hygiene factors. You need to make sure that before you go on your offensive with your sword, that you make sure that you've got your own house in order, that your environment, social and governance policies are in order, and that they're watertight. So you're not going to be called out later on because you haven't paid your tax or that you sacked someone unfairly. Those things need to be in place first. You then can go on your offensive play with your thoughts. So what you want to be known as, what you want to be known for, whether that be in the space of environment or social, but it needs to fit under the brand banner, and that's the standard, the banner under which you exist, because it needs to be intuitive to the customer if you're going to have a kind of
some form of environmental or social campaign, but it fits with the brand, that it fits with how the brand sits within the category. It needs to be intuitive and make sense to the customer. So this model, this Shield, Swords and Standards, is a really good one to think about how to consider sustainability, both the environmental and the social sustainability. So that was a whistle-stop tour, but I want to finish on the conclusion that I started with at the beginning. If your business isn't sustainable, it isn't sustainable. We need to look after the environment. We need to look after our employees. We need to provide great workplaces, because all things being equal, price, convenience, functionality of products and services, sustainability will win out. Thank you very much. Excelente, estamos ok. Muchas gracias desde ya, Pipa, por enviarnos el video, ¿cierto? En subtitulado, ¿cierto? En español. A ver si es que ahí ya ven nuestra pantalla, porque ahora queremos terminar y cerrar la sesión de hoy con dos tremendos invitados. Tenemos a dos clientes, amigos, ¿cierto? Colaboradores, parte del equipo ya a esta altura, ¿cierto, Ale? Que van a estar conversando con nosotros, dirigidos por Alejandra Ojeda, la directora de nuestra unidad de Asuntos Corporativos y Reputación Corporativa. Así que adelante, los dejo en el panel de conversación. Muchas gracias, Carolina. Y avanzar rápidamente a presentar a nuestros invitados, a Susana Rojas, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Acción Empresa, e Ignacio Fuentes, gerente de marca institucional y sostenibilidad de ICI del grupo Cencosud. Agradecerles su participación, su buena onda hoy día. Bienvenidos a la casa virtual de Ipsos. Además, es un día tan significativo como un 28 de enero, que es el Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. Entonces, interesantísimo sentarnos a hablar de estos temas. Y avancemos rápidamente porque el tiempo siempre es escaso en esta materia. Susana, quiero partir contigo. Uno de los elementos que instala Pipa dentro de su presentación dice, si no somos sostenibles, no somos sostenibles si no protegemos a las personas. Y eso nos amplía el concepto de la sostenibilidad, porque tendemos a pensarlo solo dentro del impacto ambiental que tienen las compañías, pero eso nos amplía el concepto y nos dice, mira, hay otros elementos también. Hay un impacto económico, hay un impacto social con la comunidad en materia de lo que están haciendo las compañías en Chile. Desde Acción Empresas, cuéntenme un poco, ¿cuáles creen ustedes que han sido los desafíos y cuáles son los desafíos que hoy día están enfrentando las compañías en materia de desarrollo de estrategias de sostenibilidad? Hola Alejandra, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la presentación de tanto de Pipa como de Jorge lo recogía, y sin duda los desafíos hoy día son múltiples y podríamos listarlos y enumerarlos, siendo el cambio climático sin duda el gran desafío global que nos afecta a todos, no solamente a las empresas, sino también estados, organizaciones civiles, organizaciones mundiales. Pero independiente, yo diría, de todos los elementos que arroja en Chile el estallido primero, que los pone de relieve, y en segundo lugar el COVID en todo el mundo, yo te diría que hoy día el desafío central está en entender, sin duda, que aquí tiene que haber un cambio de paradigma. Finalmente, redefinir cuál es el éxito empresarial de cómo lo veníamos sosteniendo antes del 2019-2020, es crucial. O sea, la empresa hoy debe entender, muchas de ellas ya lo tienen incorporado, pero lo difícil es esta transformación, ¿no? Entender finalmente que todas las acciones que una empresa realiza no solamente pasan por generar un bienestar económico dentro de sus entornos, porque sin bienestar social y sin un bienestar ambiental es imposible que pueda haber una empresa exitosa. Yo te diría que el gran paradigma, el gran cambio de paradigma, de reinvención del sistema capitalista como lo veníamos entendiendo, la redefinición de éxito empresarial, yo te diría que es el desafío más complejo. Tremendo, Susana, porque no es fácil para una empresa o para una compañía enfrentarse, mirarse a sí mismo, hacer ejercicios de coherencia,
ejercicios de reconocimiento respecto de los impactos que han tenido en el pasado, y que muchos de esos podrían ser negativos también, o sencillamente la ceguera que se ha tenido en ciertos momentos. Entonces, para una compañía no es sencillo enfrentar este ejercicio y repensarse, y en muchos casos modificarse íntegramente, en términos no solamente de propósito, sino que también de comportamiento. Por supuesto, así es, ¿no? Es algo muy profundo, es un cambio cultural y que tiene que ver además con todo lo que te va a conectar hacia el futuro. O sea, hoy día tú no puedes pensar en una empresa de la nueva economía que no tenga puestas a las personas al centro. Por supuesto. Ignacio, Easy es una empresa que ha enfrentado este desafío. ¿Ah? Nosotros hemos acompañado a Easy durante muchos años, la hemos ido observando como un caso, ha sido un camino interesante y claramente lleno de desafíos. Cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron, pensando, hay un elemento que dice Pipa, hay que preparar la casa en materia de sostenibilidad, uno no puede llegar a iniciar, tiene que partir, ¿no es cierto?, preparando la casa, ordenándola. ¿Y cuáles son los aprendizajes de Easy? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles fueron los desafíos al inicio? ¿Son los mismos que tienen hoy en día en esta materia? Mira, muy interesante la pregunta. Buenos días, Alejandra, buenos días, Susana, y buenos días a todos. Conecto mucho con lo que estaban conversando ustedes anteriormente. En Easy nos hicimos todas esas preguntas. Y si queríamos conectarnos de mejor manera, había muchas cosas que teníamos que modificar. Y modificarlas desde un sentido, porque yo creo que ahí es un poco lo que está diciendo Susana. Entender algo súper simple. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quiénes lo hacemos? Y en ese para quiénes, por supuesto, están nuestros colaboradores. Entonces lo que hicimos, que suena como muy simple, pero no es nada simple, fue partir desde la definición del propósito de la compañía. Nosotros somos una empresa de mejoramiento del hogar. Ese es nuestro rol, ese es nuestro desafío, ese es nuestro aporte a la sociedad. Entonces, si quisiera responderte la primera pregunta que me hacías, era el desafío mayor, era tener un propósito. Pero que ese propósito convocara, pero quiero llevarlos a algo que es súper entretenido e interesante discutir a veces. La primera parte de una estrategia es tratar de seducir. Esa parte nosotros creo que la cumplimos a cabalidad, de tratar de invitar, salirnos de la gestión típica de sostenibilidad, que es de un área en específico de la compañía, sino que todos fueran sostenibles. Pero nos encontramos que no solo había que seducir, la sostenibilidad también requiere competencias. Y el gran desafío que nos embarca o que nos lleva en este tiempo es no solo subir gente a la micro, porque nos pasaba que muchos nos decían, estamos con ustedes, queremos trabajar la sostenibilidad desde nuestra área de logística, nuestra área de personas, nuestra área comerciales. Pero ¿cómo lo hago? ¿Me vas a guiar? Y esa parte de las competencias es súper relevante. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero enmarcarlo en algo súper interesante que decía Pipa al principio. Las empresas tenemos que entender que somos entes formadores también. No es que nos hayan dado esa misión, pero la tenemos. Y dentro de la formación o de este trabajo de cultura que estamos haciendo dentro de las organizaciones, el tema de la sostenibilidad también es parte de una formación ciudadana. Y así nos vamos a conectar mucho más fácil y mucho más simple. Solo quiero dejarles también una idea que también le puede aportar a todos los que nos están escuchando, de que la sostenibilidad, de repente tratamos de complejizarla y educar desde algo desde la intelequia. Y creemos que generando el propósito, generando instancias de cara a cara, ahora es mucho más difícil por el tema de la pandemia, pero simplificando el vocabulario. ¿Y por qué les digo el vocabulario? Porque una vez nos tocó conversar con nuestras áreas internas y decirles, saben que la sociedad está hablando de sostenibilidad. Si nosotros no hablamos de sostenibilidad, nos falta vocabulario para conversar con ella. Entonces, desde esa mirada coherente y consistente, creo que ha sido el desarrollo de Easy. Entender su propósito, entender su rol y empezar a escuchar y a conversar. Y solo quiero detenerme en un punto que también muchas veces no se menciona. Nosotros como grupo tenemos una estrategia corporativa de sostenibilidad que al final dicta lo que tenemos que hacer en materia de sostenibilidad, sí, respetando el rol de cada unidad de negocio en cuanto a su impacto. Pero eso es fundamental. La estrategia muchas veces se guarda cuando se desarrolla, se crea y después se guarda en el escritorio o en el computador, pero
la estrategia coherente es la que te va a hacer coherencia en el largo plazo de lo que quieres llevar en materia de sostenibilidad. Tomando nota aquí, Ignacio, de todo lo que indicas. A mí una palabra con la que tú cierras es coherencia, y que nos abre justamente lo que le queríamos consultar a Susana a continuación. El estudio de Ipsos de reputación corporativa que ambos conocen del año 2021, sacamos una edición anual, nos indica que hay un momento sumamente duro para la reputación corporativa en el país. Uno de los elementos que es más cuestionado tiene que ver con la honestidad, la transparencia en relación a las compañías. Hay un momento país que está complejo, además está de decir la crisis de confianza, que hace mucho tiempo en el ámbito público, en el ámbito privado, que hace mucho tiempo que arrastramos, y no solamente Chile, el mundo completo, pero estamos... Entonces, tomando las palabras de Ignacio bajo el concepto de la coherencia, se pregunta a Susana respecto de cómo ven ustedes y qué recomendaciones harían, cómo trabajarían, pensando en las empresas chilenas, que quieren avanzar en esta materia de sostenibilidad, generar estrategias, repensar o avanzar claramente el propósito, como recomienda Ignacio, dice aquí esto hay que repensar, porque hay un tema de credibilidad también, entonces de coherencia que tiene que tener la empresa en respecto de sus estrategias. Sí, mira Alejandra, Ignacio mencionó un punto súper importante que yo creo que es casi lo que sostiene hoy día cualquier espíritu empresarial, o debería serlo al menos, que tiene que ver con entenderse a sí misma la empresa como una organización que genera cultura. La genera, la transforma o la perpetúa. Y eso es básico para poder construir una nueva confianza. Yo creo que eso también es súper importante, Ale, de mencionarlo, porque muchas veces se habla, oye, hay que reconstruir aquí un vínculo que está roto. Este vínculo que está roto es parte del paradigma antiguo, del que yo te hablaba al inicio. Tiene que ver con una empresa que se entendía a sí misma fuera de un entorno, a la cual le golpeaban los asuntos, y que intentaba... Te perdimos ahí un poquito, Susana, yo no sé si eso... ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto, Susana. Creo ¿Tú me que escuchas? está perfecto. Ya. En el fondo lo que te decía, Ale, que este paradigma antiguo llevaba a la empresa como un ente ajeno. Ahí te escucho. Ajeno a su entorno, con actividades, con proyectos, qué sé yo, que impactaban a otros, y esos otros tenían un impacto en esta empresa. Entonces era por años, fue una relación en el fondo unidireccional, donde yo te impacto, tú me impactas, pero en ningún momento estábamos centrados en ver cómo ambos íbamos construyendo un futuro, una realidad, un bienestar o un malestar social, económico, sin duda, y por supuesto ambiental, claramente eso no lo vimos. Ese cambio de paradigma hoy día lleva, y ahí la credibilidad en el fondo, y también eso también es importante de mencionar, Ale, yo creo que esto de buscar la credibilidad como un objetivo, la credibilidad es un resultado. Va a venir, esta vinculación, esta nueva confianza, va a venir producto de una serie de acciones y de transformaciones que tú tienes como organización. La empresa es un organismo vivo, no es una entelequia. La empresa está compuesta por personas que se equivocan, por personas que quieren hacerlo mejor, por personas que dan lo mejor de sí, otras que no lo dan tanto. Era como decía Ignacio, o sea, en la medida en que nosotros logremos tener un propósito, y ese propósito lo hagamos bajar y lo hagamos carne, esa empresa sin duda va a ser un ente muchísimo más alineado y más aceptado. Pero sin duda, la empresa hoy día, más allá de tener ciertos elementos que sin duda la van a permitir afrontar la credibilidad o construir esa credibilidad de una manera, yo diría, un poco más efectiva. Por ejemplo, el trabajo que tenéis que hacer con datos y transparencia. Hoy día es central, o sea, el tiempo de las declaraciones ya se acabó. Hoy día tú me tienes que demostrar a través de datos cuáles son tus proyectos, cuál es tu impacto, cuáles son, en el fondo, tus intenciones en cada uno de tus proyectos. Eso es una cosa. El tema de los liderazgos es fundamental. O sea, hoy día no basta, y también lo mencionaba Ignacio, con que hoy día la sostenibilidad y la convicción de que debemos hacer las cosas bien estén centradas en el área de sostenibilidad de una compañía. Si yo no tengo un directorio convencido de esto, si no tengo un líder convencido de esto, si no tengo al CEO convencido de esto, y tampoco tengo los beneficios asociados, los incentivos en el fondo, puestos en esto, claramente la coherencia ahí se me pone coja, ¿verdad?
eso es otra cosa. El tema de la comunicación. Las empresas hacen muchas cosas buenas que en el fondo van dirigidas a mejorar sus entornos, la vida de sus propios colaboradores, pero cuesta comunicarlas porque hoy día estamos en un paradigma también totalmente acrecentado con las redes sociales y con el clima que ahí vivimos, donde la empresa, en vez de crear una nueva forma de comunicación a través de lenguajes más simples, como decía Ignacio, ¿cómo nos conectamos? ¿Nos conectamos desde acá o nos conectamos acá? Han preferido restarse de ese lugar, siguiendo una comunicación de los años 80, en la cual comunicamos momentos de éxito, pero no comunicamos los momentos, por ejemplo, de dolor. Entonces, hay ciertas claves que son esenciales hoy día para poder ir dando pasos, pero sin duda la credibilidad es el resultado de un camino que la empresa debe vivir, la empresa, como nos gusta decir en Acción, de la nueva economía, debe hacer desde el propósito, desde preguntarse, como decía Ignacio, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es lo que la gente espera de mí? Y desde ahí se van a presentar un montón de oportunidades y un montón de desafíos también. Perfecto. Parte de lo que dice Pipa y que conecta con lo que tú estás diciendo, Susana, es que dice, aquí hay tres actores que son claves en materia de sostenibilidad, ¿no es cierto? Dice, está el gobierno, están las empresas y están los consumidores. Habla que gobierno y empresas debiesen construir un relato que nos genere a nosotros un marco de acción como consumidores también y saber cómo avanzar. Pero en esa línea es tremendamente importante cómo cada una de las empresas, cada una de las compañías es capaz de leer el momento, porque todo esto se desarrolla en un contexto histórico, social, económico, etcétera. Entonces, que en Chile no ha sido sencillo, tuvimos estallido, crisis de salud, entonces, y estamos en un momento donde hay un cambio profundo en el país, instalación de un nuevo gobierno, estamos discutiendo una constitución, estamos en un proceso constituyente. Entonces, Ignacio, cuéntame, ¿qué pasa ahí con la estrategia? En el caso de ICI, o sea, hay que ir adecuando la estrategia, ¿cómo se va leyendo las señales? Hay que generar mecanismos de conexión con los clientes, con los consumidores, con la ciudadanía. ¿Cuál es la experiencia de ICI en esta materia? Mira, la experiencia yo creo que sorprendidos como todos, pero vuelve a ser fundacional el propósito. A nosotros nos pilló de bien parados todas estas crisis. Bueno, aunque vivimos en crisis, yo no sé por qué detectamos tantas crisis y al final somos seres en crisis. Lo que les quiero decir con eso es que en el propósito, en un tiempo tan complejo, tan turbulento, nos hizo ver claridades. Les voy a poner un ejemplo súper simple. La pandemia es una catástrofe mundial que tiene muchas cosas muy negativas. Pero desde el rol del propósito, nuestro propósito es ayudar a las personas a construir el hogar de sus sueños. Cuando empezó la pandemia nos pasó y empezamos a detectar cosas que eran muy positivas para nuestro negocio. Principalmente que el hogar nunca había estado tan de moda. Somos una empresa de mejoramiento del hogar. El concepto del hogar pasó a ser fundamental en la calidad de vida de las personas. Empezó a fortalecer nuestro rol. Dado eso, el Estado nos nombra bienes esenciales en temas de pandemia. Hasta el Estado reconoce que el tema del mejoramiento del hogar tiene un rol en la vida de las personas. Entonces lo quiero mirar desde ahí, desde ese lado de entender que cuando uno tiene un propósito construido, no es de corto plazo, sino de largo plazo, pero es una linterna en la oscuridad. Te entrega claridades. Y desde ahí nosotros lo entendimos. Cuando hablamos de mecanismos, por supuesto las miro a ustedes dos. Ipso es un mecanismo, por supuesto, para entender qué sintonía uno tiene con la ciudadanía, con lo que está sucediendo. Y Susana con Acción, claramente el tema de la colaboración es un temazo para ir conociendo al otro. No solo hay que conocerse a uno mismo, sino conociendo al otro. Pero quería responder tu pregunta desde cómo nos fuimos adaptando con esa claridad. Nos vimos en un minuto, nos detuvimos un minuto, nos sorprendimos un minuto, pero la claridad estaba en la mano desde la construcción del rol. El rol de que tienen que tener las empresas no solo en el día a día de lo comercial, sino en el día a día de los ciudadanos. Si al final eso es lo que tenemos que conectar. ¿Cuál es la utilidad que yo tengo en el día a día?
siempre nos olvidamos de ese día a día. Y, por ejemplo, lo que nosotros buscamos desde el mejoramiento del hogar es conectarnos y ser un aporte en el día a día de las personas, desde dos ámbitos. Y creo que ahí ha estado nuestro ímpetu, ahí ha estado nuestro foco. Cuando uno habla de un retail y más del mejoramiento del hogar, tiene claro que entrega productos y servicios para gente que tiene hogar. Pero si nosotros queremos ser especialistas en hogar y queremos estar en sintonía y conectados con la sociedad y ser un aporte al concepto hogar, también tenemos que estar mirando a los que carecen de hogar. Y la mayoría de nuestros proyectos que tienen que ver con vinculación con nuestros vecinos, con la sociedad, están en ese foco, en tratar de aportarles también a ellos que carecen del concepto hogar, desde el propósito. Tremendos aprendizajes. La verdad es que, Susana, Ignacio, para IPSO es un placer tenerlos acá y les agradecemos la generosidad en compartir el conocimiento y abordar estas discusiones que son tan relevantes para nosotros, en virtud del tiempo. Unas palabras al cierre solamente. Han entregado muchas cosas, yo he tomado mucha nota acá, pero ¿qué recomendaciones ustedes harían de manera corta, breve, resumiendo, qué recomendaciones ustedes le harían a una compañía que hoy en día quiere avanzar en construir su propósito de marca y desarrollar y pensarse con estrategias de sostenibilidad? Susana. Mira, Ale, yo la verdad siento, bueno, y en Acción así lo vemos, no existe una receta única, porque todas las compañías y todas las empresas finalmente son organismos vivos y que tienen distintas necesidades y distintas estructuras. Pero sin duda yo creo que el parar, como decía Ignacio, y mirarse hacia adentro y preguntarse genuinamente ¿para qué existo?, va a otorgar luces en la oscuridad, tal como dijiste. Esa frase es esencial en tiempos de complejidades que van a ser una constante en este siglo. El poner el propósito al centro en la toma de decisiones difíciles es central, te va abriendo camino. Y creo que lo segundo, Ale, que me gustaría poner también de manifiesto, la sostenibilidad como una opción ya acabó. La verdad es que llevamos 1 o 2 años escuchando la palabra, asociada a un montón de cosas y qué sé yo, pero la verdad es que más que una tendencia, la sostenibilidad cuando uno lo analiza desde el punto de vista incluso de la rentabilidad, tiene que ver con el futuro de los negocios, desde el punto de vista de la subsistencia de ese negocio. Entonces, yo creo que es importante entender que hoy la sostenibilidad ya no es una opción para una empresa, es sobrevivencia. Y hay una frase que en Acción nos gusta mucho porque creo que identifica absolutamente el cómo nosotros lo vemos y por qué trabajamos convencidamente con esta red de empresas que quieren avanzar y bajo ciertos criterios que son fundamentales y que nos diferencian de otras organizaciones que trabajan en temas de sostenibilidad empresarial. Hoy, quien no entiende de personas no entiende de negocio. Tenemos un siglo que está totalmente convulso en términos de comunicaciones, tenemos sociedades cada vez más empoderadas, tenemos una sociedad de consumo que va adquiriendo cada día más elementos, y las redes sociales, para qué mencionarlo, que pueden votar o subir una compañía en cosas de minutos. Por lo tanto, si tú no entiendes que el centro de tu quehacer tiene que ver con las personas, es muy difícil que tú puedas hacer un negocio de la nueva economía exitoso, entendiendo que además que hoy hay empresas, podemos verlo en las empresas unicornios, por ejemplo, pero hoy día en Chile existen miles de más que nacen con el propósito al centro. Entonces, ¿qué posibilidades tienes tú de pasar exitosamente en términos de rentabilidad a este nuevo paradigma si es que no haces esta reconversión? No tienes ninguna. Entonces, por lo tanto, mencionar esta frase, que es una frase muy, muy conocida y que nosotros en Acción lo ocupamos mucho. No existen negocios exitosos en sociedades fracasadas. Y por ende, el primer rol hoy día de una empresa no es solo generar empleo, es generar un empleo con condiciones dignas y que permitan generar entornos basados en la confianza que te permitan operar y sin duda pasar a esta nueva etapa que cambia absolutamente el éxito. ¿Cómo entendíamos el éxito antes y cómo debemos entenderlo hoy? Perfecto, muchas gracias, Susana. Ignacio, ¿algunas palabras al cierre? Sí, muy simple, pero muy complejo. Creo que en las empresas tenemos que conversar sobre identidad, sobre autoestima. Para competir y competir en los nuevos tiempos, la autoestima es súper importante. Entender lo que somos. Yo creo que entender el rol es clave. ¿Cuál es tu rol?
Y ya que Susana ahí comentaba algunas frases, yo me acuerdo una creo que era de Facundo Cabral, que decía, si cada uno cuida su árbol, el bosque es más bonito. El problema es que de repente estamos cuidando el bosque el árbol que no nos corresponde. Entonces entender que desde nuestro rol tenemos que hacer la sostenibilidad. Y cerrar con lo que mencionaba Susana y reforzarlo. Las empresas ya no tenemos colaboradores, tenemos ciudadanos. Son parte de la sociedad y las empresas que quieran ser competitivas, no solo desde lo comercial, sino en la atracción de los talentos, tienen que entender que estos ciudadanos está dentro de su carpeta de checklist la búsqueda de empresas que estén conectadas y en sintonía con la sostenibilidad del planeta, de la sociedad, de todo. Entonces, cierro con eso. No solo las personas están en el centro del negocio, las personas son la sociedad y tenemos que tener esa variable bien en conciencia para aplicar lo que les decía al principio. Una empresa que quiere conectarse tiene que tener el vocabulario actualizado, y la sostenibilidad es parte del vocabulario. Muchas gracias, Susana. Ignacio, muchas gracias a nombre de Ipsos por haber participado hoy día y por compartir tanto aprendizaje y tanta generosidad en sus conocimientos. Carolina. Muchas gracias a ti, Ale. Gracias. Oye, nos pasamos un poco en el tiempo, pero era imposible acotar este tremendo espacio de conversación, los mensajes muy claros. Creo que quedamos todas las compañías con crisis de identidad, pensando realmente qué somos, qué queremos ser, qué tan lejos estamos. Así que una invitación al diagnóstico para poder hacer y cambiar la sociedad en la que estamos. Realmente una tremenda conversación de lujo. Muchas gracias a todos. Solo recordarles de que tenemos esta presentación disponible en nuestras redes sociales. Cualquier cosa, por supuesto, nos escriben, y agradecer a los asistentes y, por supuesto, a los panelistas nuevamente. Que tengan un excelente día y un lindo fin de semana. Cuídense mucho, miren que el coronavirus está muy peligroso. Ah, sí. Cuídense. Oye, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Ignacio. Hasta luego, buen día. Adiós. Igual, Chao, Susana. Ale. Chao, chao.